comunicación la voy a dividir en 3 apartados. Brevemente una introducción. La parte central de mi exposición será sobre epidemiología y salud. Y luego hablaré, aunque más brevemente, sobre medicina y nutrición culinarias. Empezando por la introducción, leo esta frase: las semillas son duros botes salvavidas diseñados para llevar la descendencia de una planta al puerto de un lejano futuro. Esta frase, recogida del libro de Harold McGee de la cocina y los alimentos, pues me encantó, tiene un cierto tono poético, pero realmente recoge el valor milenario que tienen las semillas. Y en una clasificación simple sobre tipos de semillas, pues tenemos los granos o cereales, que es el tema del que vamos a hablar hoy, que se complementan muy bien pues, con otros alimentos como las legumbres y los frutos secos, y que al final pues, tenemos aquí la principal fuente de proteína de origen vegetal, que se está promoviendo tanto hoy en día. Sabemos que existe una gran variedad de cereales, el arroz, maíz, trigo, pero también otros como la cebada, centeno, fonio, mijo, sorgo, tef, triticale, incluso también los pseudocereales como el amaranto, la quinoa o el trigo sarraceno. Estos cereales, pues en primer lugar, pues tenemos como el bloque principal en cuanto a consumo a nivel mundial, el arroz, el trigo y el maíz, que como pueden ver en la diapositiva se distribuye enormemente a nivel mundial, aunque principalmente se consumen de manera refinada. Luego existen otros cereales que tienen un consumo más regional o incluso local, y que, sin embargo, lo interesante es que esos cereales alternativos se suelen consumir como granos enteros. En esta gráfica lo que represento es, en distintos colores, las diferentes regiones del mundo. Cuanto más arriba esté en la circunferencia, mayor es el consumo de granos enteros. Entonces, por ejemplo, en amarillo pues sería la zona de Asia. Bangladesh sería el país que más se consume este tipo de granos enteros. Esto está expresado en gramos al día per cápita. La India y China, lógicamente, tienen un alto consumo y el tamaño de la circunferencia es relativa al tamaño de la población. Si nos vamos, por ejemplo, a la zona de América, el consumo más elevado aparece en México con estos 255 gramos al día. Pero es bien sabido por todos, como ya he comentado antes, que este Big Three, los 3 grandes representantes, son el arroz, el maíz y el trigo, que representan nada más y nada menos que el 90% de la producción global de granos. Esto evidentemente tiene un coste también en cuanto a la reducción de la variedad. No es un tema que yo vaya a tratar hoy, pero es también un tema interesante. Y el consumo de estos 3 granos pues, suponen cerca del 50% de la ingesta energética total y un 42% de la ingesta de proteínas en países con niveles de ingresos bajos o medios. Como ya se ha comentado con el infográfico que nos van a compartir, bueno, que yo ya he visto compartido por la FINUT, existe una gran diferencia desde un punto de vista nutricional entre los granos enteros y los granos refinados. Esto tiene toda una historia, porque lógicamente durante siglos no se veía algo beneficioso, pues quitar esas partes que producían cierto enranciamiento de los alimentos o los hacían más difíciles de digerir, y se consideraba una evolución el consumir granos refinados. Sin embargo, pues sabemos que se pierden importantes nutrientes, fundamentalmente fibra y micronutrientes. De una manera más detallada, pues pueden ver en esta diapositiva, en la primera columna de la izquierda, los nutrientes que contienen la harina de trigo refinada en comparación con la harina de trigo entero. Aquí se puede ver de manera clara, expresado en 100 gramos por cada 100 gramos de harina, cómo aumenta de manera clara la cantidad de fibra,
pero también de proteína, de lípidos, sobre todo pues aquí aumentan ácidos grasos poliinsaturados, y así como de minerales como el calcio, hierro, magnesio, fósforo o potasio. Esto se ve de una manera todavía más concentrada si consumiésemos 100 gramos del salvado o del germen de los granos, ¿no? En el que aquí vemos ya unas cantidades elevadísimas de fibra o de otros micronutrientes, por ejemplo. Bien, ¿cuántos granos enteros se consumen con respecto al porcentaje total? Aquí de nuevo lo que se representan son las distintas regiones del mundo por colores. A modo de ejemplo, podemos ver en la zona de las Américas y del Caribe, pues que del total de los cereales que se consumen o granos, 191 gramos se corresponden a refinados y solamente 31 a granos enteros. Esto representa el 13%. Vemos que la situación es aún peor en otras regiones del mundo, como por ejemplo en Europa, pero en cualquier caso, en general, a nivel mundial, el consumo de granos enteros en relación con el consumo de granos refinados es bajo. Esto no extraña, como ya he comentado antes, porque los tres grandes grupos de granos son normalmente consumidos como refinados. En definitiva, como he dicho, quería ser breve en la introducción. Podemos decir que los granos son el alimento que supone el principal aporte de energía a nivel mundial. Los cereales más consumidos son el arroz, el trigo y el maíz, aunque principalmente de forma refinada. Y el consumo de granos refinados supone una pérdida de fibra y otros nutrientes saludables. Pues bien, ante esto, yo quería plantear la siguiente pregunta. En base a la composición nutricional de los granos enteros, ¿se refleja en la epidemiología nutricional el beneficio en salud que debe suponer consumir granos enteros en lugar de refinados? A esta pregunta voy a dedicar la mayor parte de mi presentación, que corresponde con este segundo apartado sobre epidemiología y salud. Cuando hablamos de salud, lógicamente la podemos medir de maneras distintas y aquí represento pues, los distintos apartados que vamos a ver desde un punto de vista de la epidemiología. En primer lugar, podemos ver lógicamente el extremo, que sería la mortalidad, cómo se asocia el consumo de granos enteros con mortalidad total o por distintas causas. Luego pasaré a describir estudios que hacen referencia a enfermedades concretas, especialmente las enfermedades crónicas asociadas con la nutrición, la diabetes, la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Luego seguiré comentando la asociación entre el consumo de granos enteros con factores de riesgo de estas enfermedades, como factores glicémicos, como la glucemia, insulinemia, etcétera, obesidad, síndrome metabólico, y por último, los mecanismos, es decir, qué hace que los granos enteros puedan ser más o menos saludables, en relación con el apetito, la ingesta energética y la inflamación. Pues bien, vamos a ello, aunque en primer lugar quiero representar cómo estamos según el Instituto de Evaluación y Métrica de Salud, el IHME, que no sé si saben, pero es un instituto fundado por la Fundación Bill y Melinda Gates, que está en Washington, y que recoge tanto las causas como factores de riesgo de la salud, lo que se conoce como la Global Burden of Disease, a nivel mundial. Pues uno de los factores de riesgo que se recogen en relación con la nutrición es una dieta baja en granos enteros. La definición que nos proporcionan es cuando el consumo diario promedio está por debajo de 140 a 160 gramos de cereales integrales, que como ven aquí indican el salvado, germen y endospermo en su proporción natural, bien de cereales para el desayuno, pan, arroz, pasta, galletas, muffins, tortillas, panqueques y otras fuentes. ¿Cómo se distribuye la población en función de ese consumo bajo de granos enteros? Pues lo tenemos en la gráfica de la derecha, en la que aquí lo que vemos es el consumo como una variable continua de estos cereales
y en el eje de la Y la prevalencia. Entonces, por ejemplo, hay un 4% aproximadamente de la población a nivel mundial en la que su consumo de granos enteros está por debajo, porque en realidad consumen prácticamente cero. Y así vamos viendo cómo se distribuyen esos consumos bajos en función de la prevalencia a nivel mundial. Bien, ¿qué impacto tiene esto según este instituto? Pues un consumo bajo de granos enteros lo podemos ver en relación con la morbimortalidad. Esta morbimortalidad se expresa en lo que se conoce como los años de vida ajustados por discapacidad, o bien los DALYs, que es lo que nos representa esta figura que parece un poco complicada, pero aquí lo que tenemos son los datos sobre DALYs por cada 100.000 para los dos sexos y a cualquier edad. Y aquí estamos comparando dos columnas, qué ocurría en 1990 y qué ocurría en 2019, que son los últimos datos disponibles. Aquí tenemos ordenados los principales factores de riesgo de cualquier tipo en función de cuánto aportan a estos DALYs. Es decir, si por ejemplo vemos que a nivel mundial actualmente en el 2019 el número 1 pues está una presión arterial sistólica alta. Este sería como el factor de riesgo principal a nivel mundial. ¿Qué pasa con el consumo bajo de granos enteros? Pues vemos que en el 1990 ocupaba el puesto 19 y actualmente ocupa el puesto 14. Esto no extraña porque se ha conseguido bajar, que son todas esas líneas discontinuas, pues distintos factores de riesgo, sobre todo relacionados con enfermedades transmisibles, ¿no? Sobre todo esos factores de riesgo que aparecen en color verde. A nivel de Latinoamérica y el Caribe, la situación es parecida, tan solo que actualmente pues, este factor ocupa el puesto 12, tan solo por detrás del consumo elevado de carnes rojas, que sería el principal factor de riesgo relacionado con la nutrición en estos países. La información es muy exhaustiva, pero bueno, por resumir, lo que acabo de decir sobre los años de vida ajustados por discapacidad, que han pasado del puesto 19 al puesto 14 en cuanto a relevancia, pero esto se confirma midiéndolo no con años de vida ajustados por discapacidad, sino por ejemplo también con muertes, ha pasado del puesto 16 al 10 y con otros indicadores. ¿Cuáles son las principales causas que se relacionan con estos DALYs? Pues vemos que la principal son las enfermedades cardiovasculares en cuanto al número en miles de años de vida ajustados por discapacidad y también, aunque en menor relevancia, pues tiene el cáncer y la diabetes, así como otras enfermedades renales. Bien, ahora sí voy a presentar una especie de visión general de la situación actual en epidemiología sobre lo que la evidencia científica nos puede decir sobre si realmente nos aporta algo más en salud ese consumo de granos enteros en comparación con los granos refinados, ya que sabemos que los granos enteros nos aportan más fibra y más nutrientes, así como compuestos bioactivos como los polifenoles. Pero me gustaría hacer una aclaración en primer lugar, porque lo vamos a ir viendo de manera repetida a lo largo de mi exposición. En esta gráfica o pirámide lo que podemos ver es la jerarquía de la evidencia en la que en la cúspide se encuentran las revisiones sistemáticas. Nos muestra una flecha, la fuerza de la evidencia, de una manera indirecta, por tanto, mostrándonos que la mayor fuerza de evidencia se encuentra en las revisiones sistemáticas. Pues bien, junto a este pirámide me gusta representar una señal de advertencia, de peligro. Esto hay que verlo con cautela, hay que ponerlo en el contexto de lo que significa una revisión sistemática, ya que si la revisión sistemática es de estudios observacionales, no necesariamente tiene por qué estar por encima, por ejemplo, de un estudio aleatorizado. Es decir, desgraciadamente las revisiones sistemáticas solamente se basan en lo que ya existe. Si esa evidencia que existe es limitada o deficiente, también va a ser deficiente o limitada los resultados que nos arrojen las revisiones sistemáticas. Con esto aclarado, paso a ir repasando
la evidencia más reciente que existe en relación con cada uno de esos modos de ver la salud, empezando en primer lugar por la mortalidad. Pues en relación con la mortalidad hay una revisión sistemática publicada en British Medical Journal en el año 2016 y fíjense, esta revisión pues, se basa en 11 estudios de cohortes o estudios observacionales que representan estudios de países de Europa, Estados Unidos y Asia. Una cosa que voy a repetir en mi exposición es siempre poner la fuente de financiación de las revisiones sistemáticas, ya que considero que es un elemento importante a tener en cuenta, como voy a comentar en algunos casos. No voy a ser demasiado exhaustivo en mi comentario sobre las diapositivas en cuanto a los resultados, pero me voy a detener aquí brevemente, sobre todo para aquellas personas que pueden estar menos familiarizados con un metaanálisis. La imagen que se ve en la parte superior derecha es lo que se conoce como el forest plot, es la representación final del metaanálisis, en el cual lo que nos aparecen es los resultados de los estudios individuales, aquí estarían los 11 estudios de cohortes que he mencionado antes, y el efecto que se observa en relación, en este caso, entre el consumir más granos enteros y la mortalidad total. En concreto, aquí lo que se ve es el efecto por cada 90 gramos de granos enteros al día, aproximadamente 3 raciones de granos enteros. Pues bien, vemos que hay algunos estudios que pisan esta línea continua vertical. Eso significa que el estudio ha encontrado un efecto, pero no es significativo. Por ejemplo, el estudio de One del año 2016 tiene un efecto protector de consumir esos 90 gramos al día, pero los resultados no son significativos. Hay estudios con efectos especialmente llamativos, como por ejemplo este de Vox del 2014. Y el último elemento que quería comentar como descriptivo, para no repetirme luego en la siguiente diapositiva, es que recuerden que en la representación gráfica de los metaanálisis, estos recuadritos que vamos viendo están relacionados con el valor puntual, es decir, que este punto que estoy señalando ahora, por ejemplo, de Burt del año 2015, es este 0,91, pero el tamaño del recuadro está relacionado con el tamaño de muestra del estudio. Y por tanto, es un estudio de mayor importancia a la hora de hacer la suma total ponderada de los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que este estudio de Vox del año 2014 es un estudio muy pequeñito, que prácticamente no se puede ver el recuadro, y sin embargo, pues este estudio de Jacobs del año 2017 pues tiene un mayor tamaño de muestra. Al final, ¿qué vemos? Pues que de manera global el efecto ponderado es una reducción del riesgo del 17% por cada 90 gramos de ingesta de granos enteros al día. Esto significa que existe una relación lineal, es decir, que podemos seguir aumentando el consumo de gramos de granos enteros y va a ir aumentando al mismo ritmo esa reducción del riesgo. Pues esa respuesta nos la da la gráfica de abajo, en el que es una relación dosis-respuesta. Aquí lo que se ve es una variación del riesgo en este eje de aquí, que en función de la cantidad de granos enteros como una variable continua. ¿Y qué observamos? Pues lo que vemos es que efectivamente llega un momento en el que ese riesgo ya va disminuyendo, pero ya no de una manera tan acusada. Es decir, se empieza a encontrar un cierto efecto valle. Lo importante aquí es ver que cuanto más granos enteros se consuman, mejor, mayor es la reducción del riesgo, pero insisto que ya para consumos muy elevados esa reducción del riesgo ya no es tan acusada. También hay que tener en cuenta que estas líneas discontinuas nos representan lo que sería el intervalo de confianza y que cada vez es más amplio porque realmente tenemos menos población que consuman tanta cantidad de granos enteros al día. Como digo, para que no se cansen, no voy a ser tan detallado en las próximas presentaciones de los resultados, ¿no? Entonces, aquí hemos hablado de mortalidad total. Si pasamos a la mortalidad por enfermedad cardiovascular, observamos que
bueno, son un total de 10 estudios de cohortes. El efecto sigue siendo significativo y protector, con incluso una mayor reducción del riesgo por cada 90 gramos. Sin embargo, esa relación claramente no es lineal y ese efecto Valle pues, se encuentra antes. Todo esto, en el fondo, son buenas noticias en el sentido de que a nivel poblacional, desde un punto de vista de salud pública, donde se produce un mayor beneficio es en gente que no consume nada de granos enteros y cuando empieza a consumir, incluso en cantidades relativamente pequeñas, ya se empieza a ver un efecto de reducción de la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Con lo cual, es muy esperanzador este mensaje. En relación con el cáncer, también se observa un efecto protector. Como ven aquí, quien tiene un mayor, digamos, peso en el cálculo de este efecto global son estos estudios de gran tamaño de muestra, con estos recuadros tan grandes. Y se observa cierta relación lineal en el caso de la mortalidad por cáncer. Con lo cual, bueno, pues nos refuerza esta necesidad también de seguir insistiendo en aumentar el consumo de granos enteros. Bien, esto en relación con la mortalidad y metaanálisis. Pero antes de terminar, me gustaría comentar los resultados de este estudio, el estudio PURE, ya que mi presentación, pues la idea principal es actualizar cuáles son los conocimientos que hay sobre el consumo de granos enteros y cereales en general en relación con la salud. Y este estudio pues, se publicó el año pasado en el British Medical Journal en el año 2021. Esta cohorte es especialmente interesante porque incluye un gran número de países, 21 países, que además, en su mayoría, son países con ingresos bajos o medio alto y que no suelen estar representados en los metaanálisis habituales. Por tanto, es una cohorte que da una visión distinta a otras cohortes realizadas en Estados Unidos o en Europa, con un número bastante importante de participantes y un largo tiempo de seguimiento. En este caso, como cualquier estudio de cohorte, la exposición se mide con un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y en concreto aquí lo que se observa es la asociación que hay entre la ingesta de cereales, de granos, bien sean refinados o enteros, y una combinación de mortalidad o eventos cardiovasculares. ¿Vale? Bien, ¿qué encontraron en este estudio? Pues en primer lugar, en relación con los granos refinados. Lo que hicieron aquí, como en cualquier estudio de cohortes, fue clasificar a la población, en este caso en 5 categorías, y utilizando como referencia a los que menos consumen granos refinados. En concreto significa los que consumen menos de 50 gramos al día. Y sobre esto se compararon los demás. Entonces, si nos fijamos primero en esta parte de la derecha, se observa que cuanto mayor es el consumo de granos refinados, aumenta de manera continua el riesgo de mortalidad. Esto se observa en relación con la mortalidad total, en relación con este evento que es un compuesto de mortalidad y enfermedad cardiovascular, y también con la enfermedad cardiovascular, de la que hablaré luego en relación con otros estudios. Tan solo esto se observa con todos los países, pero luego de manera interesante hicieron un análisis separando países en los cuales de media tienen un alto consumo o al menos superior a 100 gramos al día de cereales frente a los que tienen un consumo bajo. Y aquí se observa que ese efecto de riesgo del consumo elevado de los granos refinados no se observa en países en los que la media del consumo es baja, ¿no? Esto nos daría para posibles hipótesis que podríamos discutir si les parece interesante la discusión. ¿Qué más encontraron en este estudio? Pues fíjense, de una manera sorprendente, veamos lo que ocurrió con los granos enteros. En este caso, fíjense que el grupo de referencia es aquellos participantes de la cohorte que tienen un consumo elevado de granos enteros, 100 gramos al día o más. Y sobre estos se comparan el resto de grupos
en los que va disminuyendo ese consumo de granos enteros. Si miramos categorías extremas, es decir, lo que consumen 0 en comparación con los que consumen más de 100, vemos, fíjense que no se observa ningún resultado significativo, ni para el evento que es un compuesto de mortalidad más enfermedad cardiovascular, ni para mortalidad total. Esto es un resultado, yo creo que algo sorprendente, es decir, que aquí no se encuentra un efecto protector, que sería lo esperado, o en este caso, es decir, del consumo elevado de este tipo de cereales, o utilizándolo como referencia, nosotros aquí lo que esperaríamos sería un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, comparando los que no consumen granos enteros frente a los que consumen 100 gramos al día o más. Insisto, esto es un resultado que puede también sorprender. Dejo, sin embargo, una pista que, lógicamente, esto puede estar relacionado con aquellas personas que consumen pocos granos enteros que están consumiendo, ¿vale? Porque siempre sabemos que aquí no solamente se trata de ver lo que no consumimos, sino lo que consumimos en lugar de ese alimento o nutriente. De manera similar, en este estudio, en el estudio PURE, se observó que no hubo una relación clara entre la mortalidad y el arroz blanco, el arroz refinado. Este estudio se hizo también estratificando en países asiáticos y países no asiáticos, pero en ambos el resultado fue similar. Los resultados no fueron significativos en ningún caso. Es decir, parece que, según esto, el consumo de arroz blanco refinado no aumenta el riesgo de mortalidad por todas las causas o de enfermedad cardiovascular. Bien, bueno, pues visto, digamos, este primer bloque de resultados sobre mortalidad, paso más brevemente a comentar algunos resultados con el bloque de enfermedades a los que me había referido al principio: diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer. ¿Qué evidencia hay sobre esto? Bueno, pues en primer lugar, hay un estudio muy reciente que de hecho todavía está en prensa. Aquí tienen las citas, en el cual revisión sistemática, que incluye el propio estudio PURE, se basa en 17 estudios de cohortes, y aquí lo que intentaron ver es la relación que existe entre el consumo de granos refinados y la enfermedad cardiovascular. Lo que encontraron en esta revisión sistemática, que bueno, a mí me sorprende personalmente pues que haya solamente un autor, cuando una revisión sistemática es un trabajo que requiere muchas veces el trabajo en equipo, pero bueno, no sé exactamente los pormenores de esta revisión. Sí que estaba financiado por, como pueden ver aquí, por una fundación de cereales. Y lo sorprendente de este resultado no es simplemente que no encontrasen resultados significativos, sino que además la interpretación que se hace en esta revisión sistemática. No se encuentra una asociación entre el consumo de granos refinados y la enfermedad cardiovascular, y de una manera sugerida parece que, por tanto, no podemos desaconsejar el consumo de granos refinados, por lo menos porque se asocia con el mayor riesgo de esta enfermedad. Si lo vemos en relación con granos enteros, la enfermedad cardiovascular, me gustaría centrarme solamente en la cohorte de Harvard, que se conoce como la cohorte de las enfermeras y de los profesionales sanitarios, en los cuales se ve una relación parecida a la que vimos con la mortalidad. Es decir, que tanto con el consumo total de granos enteros como con el distinto tipo de alimentos que contienen estos granos enteros, se encontró una reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular, aunque llegaba un momento en que se observaba ese aplanamiento o efecto valle, excepto con el maíz, con el consumo de popcorn, en el cual aquí no se encontró ese efecto protector. ¿Qué pasa con la diabetes? Con la diabetes sí se ha encontrado, esto es una revisión de hace un par de años o 3, en el cual sí se ha observado un efecto protector
en los estudios de cohortes disponibles hasta la fecha, tanto para el consumo de granos enteros como para el consumo de la fibra que aportan estos cereales. En este caso, lo único que tendríamos que tener en cuenta es que en estos metaanálisis lo que se comparan es los resultados que obtienen cada uno de los estudios al comparar categorías extremas, aunque en cada uno de ellos esas categorías pueden ser distintas. También en relación con la diabetes y estudios observacionales, esto es una revisión sistemática muy reciente, publicada este año, pues se ha visto esa visión en espejo, podríamos decir, que el arroz refinado sí se asocia con un mayor riesgo de diabetes en el metaanálisis de todos los estudios observacionales hasta la fecha. Si bien aquí vemos que este I cuadrado lo que nos indica es la heterogeneidad de los estudios encontrados, que de un 73%, por si no están familiarizados, pues por encima de un 75%, lo que nos quiere decir es que probablemente estamos combinando estudios que son difíciles de combinar, que nos están diciendo cada uno de ellos un mensaje distinto. Visualmente, esto se puede observar viendo estudios en los que su efecto puntual, unos están a la derecha y otros a la izquierda del valor nulo, como se puede ver aquí. Esto ya nos da pistas, aunque luego también hay muchos estudios que están pisando esta línea roja, que es el valor nulo. En cualquier caso, el efecto global, aunque por muy poco, se observa ese riesgo de diabetes. Al contrario, en esta revisión sistemática y metaanálisis se observó un efecto protector de un consumo de arroz o granos de arroz integral. ¿Cuál es el inconveniente? Que en realidad esto es una revisión sistemática del estudio de las cohortes de Harvard. Solamente, como ven, es un autor que combina 3 cohortes y no hay más evidencia en relación con el consumo de arroz integral y la diabetes. Y por último, en relación con el cáncer, para cerrar este bloque de enfermedades. Lo que he podido encontrar es una revisión sistemática en relación con el cáncer de vejiga, en el cual, si comparamos el consumo de granos enteros dividiéndolo en terciles, el tercil más alto es el que se asocia con un efecto protector en relación con este tipo de cáncer. Existe una relación prácticamente lineal, como pueden observar, y por tanto, cuanto mayor es el consumo de granos enteros, menor es el riesgo, si bien aquí pueden ver en el eje de las X que el consumo que se observa en este estudio tampoco es especialmente elevado. Bien, sigo con los factores de riesgo, en el cual aquí sí hay un mayor número de revisiones sistemáticas, de metaanálisis, incluso de resultados que pueden ser aparentemente contradictorios, como vamos a ver, y voy a intentar condensar al máximo la información en relación con este bloque de factores de riesgo. Entonces, en primer lugar, existe una revisión sistemática publicada el año pasado en relación con el síndrome metabólico. Son 10 estudios de cohorte, como ven aquí, con una alta heterogeneidad, recuerdo ese I cuadrado, fíjense aquí de un 82% aproximadamente, aunque a nivel global el evento se ve que está protegido con una reducción de riesgo de un 20% del síndrome metabólico en estudios observacionales publicados hasta marzo del 2021. Por tanto, el consumo de granos enteros parece que reduce el riesgo de síndrome metabólico. ¿Qué pasa con la obesidad? Resultados nulos. Esto es una revisión sistemática del 2020 con 21 ensayos en el cual ven distintos marcadores antropométricos. Yo solamente muestro aquí el IMC y luego mostraré otro marcador antropométrico, pero en el artículo pueden ver en detalle otros, pero en todos ellos el resultado es el mismo, es un resultado nulo. Es decir, no parece que haya una asociación, según el resultado de este metaanálisis, entre un mayor consumo de granos enteros y el IMC, como pongo en esta diapositiva, el porcentaje de grasa.
Como digo, en el artículo se observan otros marcadores, pero igualmente no significativos. ¿Qué ocurre en relación con el riesgo de diabetes? Bueno, pues en primer lugar, ya he comentado antes esta revisión sistemática en relación con el arroz, publicada hace poco. Los resultados no son muy claros porque hay dos resultados que sí son significativos en relación con el HDL y con la presión arterial sistólica, pero del mismo modo no hay un resultado significativo con otros indicadores de nivel glucémico como el OMA, la glucosa en plasma, etcétera, ¿vale? Que lo tienen representado en esta tabla, donde aquí pueden ver algunos de los resultados que sí son significativos, como por ejemplo este de aquí, y otros como por ejemplo aquí el OMA, que no es significativo, y aquí lo que pueden ir viendo es cada uno de ellos cuántos estudios han incluido para hacer esa revisión sistemática. En relación con la glucosa en ayunas, pues fíjense que aquí quizá voy a presentar 3 metaanálisis que se han publicado prácticamente en el mismo año y sorpresivamente con resultados diferentes. Lo he enumerado el metaanálisis 1, metaanálisis 2, metaanálisis 3, pero probablemente ya a estas alturas estén un poco saturados de tantos datos. Ya pido disculpas desde este momento, porque quizá uno requiere tiempo para digerir tanta información. Pero básicamente, ¿qué observamos aquí? Fíjense que esto es un estudio con 53 ensayos. En este caso ya no son estudios de cohortes, sino son ensayos clínicos aleatorizados, bien paralelos o cruzados. Normalmente son estudios con un corto tiempo de seguimiento y con un número de participantes relativamente pequeño. En este caso, el evento es la glucosa en ayunas. Aquí en la media vemos que en la mayoría de los estudios se produce una reducción de la glucosa en ayunas. Sin embargo, en muchos de los estudios los resultados no son significativos. De manera general, este estudio encontró una mejora, aunque pequeña, en la reducción de la glucosa en ayunas. Sin embargo, el metaanálisis 2, que, insisto, hace prácticamente la misma pregunta de investigación, sin embargo, en lugar de 53 solo encuentra 22 ensayos y el resultado fue nulo. Es decir, no se encuentra una asociación entre el consumo de granos enteros y glucosa en ayunas. Este estudio, además, estaba financiado por empresas o algunos de los autores eran empleados de empresas relacionadas con los cereales. Y por último, el metaanálisis 3, que se publicó un poquito después, en el año 2022, y aquí de nuevo se encuentra un efecto incluso aún menor, significativo pero por poco, en relación con la glucosa en ayunas. Algo similar ocurre con la insulina, con la insulinemia en ayunas. Voy más deprisa, pero simplemente el metaanálisis 1 encuentra un efecto protector, el metaanálisis 2 encuentra un resultado nulo y el metaanálisis 3 encuentra también un resultado nulo. Algo distinto es quizá la glicemia o glucemia postprandial y la insulinemia postprandial. Aquí realmente lo que estamos viendo es un efecto más a corto plazo, es decir, qué ocurre tras el consumo de estos granos enteros. La evidencia aquí es más clara, sí se observa un efecto protector de los granos enteros y el número de estudios además es relativamente elevado. Estos son un artículo publicado el año pasado. Y ven aquí que tanto con la glicemia como la insulinemia se encuentra un efecto protector significativo y con una tendencia lineal, con lo cual ese efecto a corto plazo sí se observa en relación con los granos enteros. Sí es interesante ver que ese efecto no es igual dependiendo del tipo de grano. En el caso de la glicemia postprandial sí se encuentra un resultado significativo en la mayor parte de los granos. Sin embargo, con la insulinemia, sobre todo se observa con la avena y con el arroz, ese efecto significativo. Del mismo modo, si comparamos el centeno integral frente al centeno refinado,
no se observa un resultado significativo, tampoco con el trigo, y solamente se encuentra un resultado significativo en comparación con la glucemia para el arroz. Es decir, cuando comparo un cereal con su versión refinada. De hecho, una de las cosas también que se comentan en este artículo es que también puede influir el modo de procesamiento de ese cereal. Es decir, que el efecto en concreto del arroz se pierde cuando lo que se está mirando es el arroz ya molido, la harina de arroz. Ahí probablemente por una alteración de la distribución y la biodisponibilidad de nutrientes, en concreto un aumento de la capacidad de absorción del almidón, pues puede ser que eso haga que se pierda ese efecto de reducción de la glucemia postprandial. Y termino, para no alargarme demasiado, ya muy brevemente, casi pasando de puntillas con posibles mecanismos, el apetito, la ingesta energética, la inflamación. Fíjense que con la inflamación, además lo he querido poner en paralelo. Aquí vemos dos estudios, dos revisiones sistemáticas, una publicada en 2019, otra en 2020. En la del 2020 he marcado los estudios que estaban también en los del 2019, otros nuevos que aparecen en la del 2020, pero no en la del 2019, aunque se habían publicado, por ejemplo, en el 2010. Y lo sorprendente es que en la revisión sistemática del año 2019 se encuentra una relación entre consumir granos enteros y una reducción de un marcador de la inflamación, como sería la proteína C reactiva, y sin embargo en la revisión sistemática posterior no se encuentra esa asociación, es decir, ese efecto posible antiinflamatorio de los granos enteros. Lo mismo ocurre con la interleuquina 6. Incluso, no me da tiempo, pero si nos paramos a comparar los resultados que se observan en cada uno de estos estudios, pues vemos que en algunos casos los valores puntuales que nos muestran aquí coinciden. Por ejemplo, este de Christensen es 0,07, que aparece aquí con el 0,07, pero sin embargo a veces no entiendo bien por qué algunos de los resultados que nos muestran en uno de los estudios no coinciden con lo de la revisión sistemática publicada años atrás. Entonces, esto también es un asunto a valorar. En relación con la sensación subjetiva de estar hambriento, se ha encontrado que los granos enteros reducen esa sensación, es decir, que pueden estar asociados también con la saciedad. Sin embargo, me gustaría hacer aquí una salvedad, ya que desde mi punto de vista no es correcto en un metaanálisis incluir resultados de un mismo estudio con los mismos participantes con distintas variedades. Esto, digamos, probablemente hace que la combinación de todos estos estudios, que como ven es del mismo autor, influyan para que el resultado final sí sea significativo, y esto realmente hay que valorarlo de una manera correcta. Esta opinión pues la recojo en esta captura de pantalla de la Fundación Cochrane, en el cual señala cómo incluir grupos de un solo estudio, ¿no? Y cuando la recomendación que hacen es que habría que aunar primero antes de introducir todas las distintas comparaciones que se hacen, pero que en realidad todas proceden de un mismo estudio y por tanto están correlacionadas. Quiero terminar este último apartado pues, en ese sentido con esa llamada de atención con las revisiones sistemáticas. A mí me gustó mucho cuando leí este artículo sobre el mal uso de los metaanálisis en la investigación en nutrición, sobre todo esta frase que quería destacar en la que habla sobre que los ensayos clínicos en los estudios de intervención muchas veces ahí varía de estudio en estudio muchos aspectos relacionados con la metodología, lo cual eso que hace que debilita el hecho de combinar los resultados. Muchas veces puede ocurrir que resultados individuales varíen sustancialmente en la población y en sus métodos, y que eso incluso pueda hacer
que un metaanálisis tenga menos utilidad que un solo estudio bien realizado. Por tanto, esto es una llamada de atención, hacer una valoración crítica y una valoración correcta de los resultados de las revisiones sistemáticas. En ese sentido, hay retos que yo considero importantes al representar la evidencia científica, si se justifican los criterios de selección, si se mide bien la exposición, con quién se compara, si existe una heterogeneidad, cuál es la fuente de esa heterogeneidad, cuál es la fuente de financiación. Podemos ver, como he demostrado previamente, que hay metaanálisis prácticamente solapados en el tiempo, con la misma pregunta de investigación, que encuentran un número diferente de estudios con resultados diferentes y que por tanto eso requiere un análisis más en profundidad. Yo creo también que aquí hay que tener en cuenta que muchas veces se comparan categorías extremas, pero no sabemos exactamente cuál es la cantidad recomendada en función de la cantidad que se está comparando, cuánto es el tiempo de intervención, cuando en realidad, por ejemplo, pues se suele considerar como valor de referencia estos 100 gramos, estas 8 semanas, quién es el grupo control, cuál es el tipo de procesado de los granos enteros, la temperatura del horneado, el tiempo, tipo de fermentación, todos estos son factores que nos introducen ruido, pero que al final necesariamente tenemos que conocer. Y por último, yo me atrevo a añadir más factores potenciales de heterogeneidad, como es el diseño del estudio. No me ha dado tiempo, pero por ejemplo en el síndrome metabólico se incluían estudios transversales con estudios longitudinales, también muchas veces la población de estudio, la edad, si son pacientes, si son personas sanas, otros factores de la dieta, qué tipo de alimentos son los que nos aportan estos alimentos, estos granos enteros, el tipo de elaboración culinaria, etcétera. Bien, sé que ya me queda muy poco tiempo, paso muy brevemente a terminar con el último apartado de mi presentación y bueno, me disculpo si voy un poco deprisa, pero espero que esta segunda parte de la presentación, que ha sido la más larga, pues le haya dado una visión o al menos mi visión personal, sobre qué está aportando de la epidemiología a los estudios de salud de los granos enteros. Entonces, bien, este último apartado me parece interesante en relación con este artículo en el que se habla sobre el consumo de granos enteros y la salud pública. Yo soy director del Departamento de Salud Pública. Al final, lo que nos interesa es trasladar a la población un mayor consumo de granos enteros. Y en este sentido, pues hay distintas publicaciones que han puesto como ejemplo la política que ha adoptado Dinamarca de conseguir un aumento sustancial a nivel poblacional con una recomendación realmente exigente de un consumo de 75 gramos de peso seco de cereales al día, incluso indicando los ahorros en términos de costes que esto podía suponer y cómo esto ha supuesto un incremento sustancial en Dinamarca y que ha marcado una diferencia con otros países. Por tanto, algunos países se atreven a sugerir que Dinamarca, al menos aquí en Europa, pues sea un país de referencia para conseguir ese aumento en los granos enteros, ¿no? ¿Qué factores hay para lograr el cambio a nivel social? Pues yo pongo aquí muchas preguntas que se recogen de un documento más en detalle de la OCDE. En primer lugar, si existen datos para medir cuál es el consumo de referencia de cereales integrales, cuáles son los hábitos alimentarios actuales en esa población, qué factores importantes hacen que una persona compre o no estos alimentos, qué proporción de los alimentos cereales son ya alimentos preenvasados, cuál es la actitud de la sociedad en relación con estos cereales integrales, dónde se compran, qué proporción de personas se informan se informan sobre la información que hay en las etiquetas, etc. En este sentido, volviendo y ya casi terminando este libro de cocina de los alimentos, me gustó también esta frase. Actualmente disponemos de panes industriales en los que poco queda del sabor o textura de otros tiempos y pasteles que contienen más azúcar que harina.
Por tanto, ya hemos visto que, lógicamente, los cereales muchas veces se consumen a modo de pan, pero muchas veces esos panes industriales realmente pueden ser perjudiciales, no por la harina que nos aportan, los cereales que nos aportan, incluso integrales, sino por otros componentes que estamos consumiendo. En este sentido, se me ocurrió con esta imagen gráfica, pues presentar como distintas caras de la misma verdad que podíamos obtener haciendo la misma pregunta. ¿Qué es para ti un grano entero? Yo creo que aquí la respuesta sería distinta si se lo estamos preguntando a un agricultor, a un consumidor, a un científico, a un regulador, a un empresario. Cada uno nos daría una definición de grano entero distinta. Y esto ya empieza también a plantearnos un problema a la hora de trasladar la información. No quedan claras muchas veces las recomendaciones. Por ejemplo, en la dieta mediterránea, en España, simplemente lo que se indica es que de manera preferente se recomiendan consumir cereales integrales, pero no nos indican cuántos. En ese sentido, estos son ejemplos de distintas recomendaciones en los cuales pues, en algunos se marca una preferencia, en otros se habla de estos 75 gramos que he hecho mención anteriormente. En Estados Unidos algunos hablan de que al menos la mitad, etcétera. Pero realmente eso genera confusión. También me parece interesante el coste. Aquí he hecho un estudio poco científico, pero esto es una compra online que se podía hacer en España, en el cual si uno busca espaguetis integrales en esa página web, pues salen 23 productos que no son integrales, sin embargo, integrales aparecen solo 5, por tanto la variedad es menor y por otra parte el precio, pues aquí sería 0,80 euros por un paquete de 500 y aquí pues prácticamente 1 euro por un paquete de 500. Por tanto, menos variedad, mayor precio. Algo también interesante sería aquí la información que nos aparece a nivel de etiquetado. Desde mi punto de vista, no es todo lo completa que podría ser. Lo mismo ocurriría con las harinas. No integrales, hasta 13 productos pude encontrar en este supermercado. Integrales, 3. Buena noticia, el precio era el mismo. Voy terminando, pero realmente una de las cosas que es interesante a la hora de consumir ese aumento de los granos enteros es que muchas veces son los propios consumidores los que rechazan esos productos en el mercado. Muchas veces por las experiencias culinarias que tienen, no solamente por el precio. En ese sentido, pues tenemos que tratar de adaptar culturalmente los alimentos que son típicos y recomendar su consumo como alimentos integrales. No obstante, yo que recojo, por ejemplo, este ejemplo de España, con toda la buena intención del mundo que se ha podido hacer este infográfico, conozco y tengo compañeros de UFIC, hacer una paella con arroz integral no se puede, es muy complicado, ¿vale? Con lo cual necesitamos esa parte culinaria, ¿no? En ese sentido, aunque mi título reflejaba esto, pues prácticamente lo estoy dejando muy para el final. No solamente tenemos que hacer una recomendación sobre qué comemos, sino que tenemos que explicar cómo. En este sentido, esa recomendación culinaria en profundidad, ese aumentar la cocina en el hogar. Sabemos que muchas veces consumimos alimentos que en el etiquetado nos ponen que son alimentos ricos en cereales enteros, pero estamos consumiendo alimentos ultraprocesados y por tanto no son saludables. Nosotros hemos hecho un pequeño esfuerzo en este estudio de Sucálmena, planteando con mis amigos y colegas del Basque Culinary Center lo que llamamos el plato gastrosaludable, en el cual un cuarto de los alimentos al día deberían ser un 25% de cereales integrales. Aquí vemos que vamos a máximos, es decir, que intentar consumir todo lo que se pueda dentro de los cereales que sean integrales. Y no solamente eso, sino que damos recetas, aportamos consejos
que nos permiten, de algún modo, aconsejar sobre cómo consumir. Aquí tengo un pequeño vídeo, pero bueno, no lo pongo por cuestión de brevedad, pero es una receta de cómo hacer tortillas integrales y aportando, por tanto, ese cereal de una manera rica, con buen sabor y atractiva. Conseguimos en el estudio Sucálmena aumentar el consumo de la ingesta de cereales integrales, comparando con un grupo en el que se le decía que siguiese la dieta mediterránea, pero no se le daba esa información culinaria. Pues bien, en conclusión, termino diciendo que los metaanálisis actuales arrojan luces, pero yo creo que también sombras sobre el efecto de los granos enteros en distintos eventos de salud, especialmente en lo que respecta a la asociación con tipos de cáncer, con factores de riesgo y mecanismos de acción. Igualmente, creo que hay que profundizar en el efecto individual de cada tipo de grano, teniendo en cuenta también la forma de procesamiento. Por tanto, considero que son necesarios más ensayos y estudios de cohortes, partiendo de un análisis crítico de las revisiones actuales. Y, en segundo lugar, considero que la medicina y nutrición culinaria pueden ser útiles para conseguir un aumento del consumo de los alimentos ricos en cereales integrales. Y muchas gracias por su atención.